De manera muy rápida quiero decirle que anoche iniciamos un tema que, como yo mencioné, ya habíamos dado un poco más de un año atrás, hace un año y medio más o menos. Y yo tengo la seguridad de que Dios quiere que hablemos de esto y tengo la seguridad de que Él busca un propósito en esto. Y como yo dije anoche, yo espero que esta palabra, si tal vez en la primera ocasión que se dio fruto a 30 o a 60%, mi fe y mi convicción es que en esta ocasión dé fruto al 100%. Quiero darle una recomendación que usted puede tomar o no, pero yo se la doy. Quiero pedirle que obtenga las grabaciones. Quiero pedirle que compre las predicaciones, porque este es nuestro sistema, hermano. No es algo que pertenezca a otro ministerio, a otra iglesia. Este es el sistema, el método que Dios nos ha entregado, el engranaje que Dios nos ha dado para que este ministerio, número uno, funcione y también crezca y se reproduzca. Así que quiero animarle que de verdad lo haga. Yo le recuerdo algo que le he dicho muchas veces y que no me cansaré de decirlo. Oír y entender es importante, pero no lo es todo. Muchos entendemos muchas cosas, pero no es suficiente entenderlo. El secreto está en retenerlo, hacerlo parte de mi vida, de mi sistema. Si yo no recuerdo, si yo no repaso, si yo no practico algo, aunque lo haya entendido cuando lo escuché y cuando lo recibí, tarde o temprano se irá. Es trabajo mío, es trabajo suyo, que lo que Dios nos da, que lo que Dios nos entrega, lo hagamos parte de nuestra vida. Es mi trabajo repasar, apuntar. Es mi trabajo, hermano, volver a leer. Es mi trabajo recordar. Es mi trabajo memorizar. Y por supuesto es mi trabajo caminar o vivir lo que Dios me ha dicho o me ha entregado. Así que, iglesia, yo les animo para que pongamos por obra estas cosas que el Señor nos ha dado. Bueno, estamos hablando de la estructura de crecimiento de nuestra iglesia. Hermanos, nosotros conocemos a lo que Dios nos ha llamado y creo yo que este conocimiento del llamado de la iglesia, creo yo que se irá perfeccionando conforme pasen los años y conforme nos vamos acercando más al Señor. Pero conocemos, ya tenemos la ruta, la orientación de lo que Dios quiere para nosotros. Y como dijimos, hermano, básicamente Dios quiere dos cosas de este ministerio. Número uno, que este ministerio se convierta en una verdadera casa de Dios. Y número dos, que nosotros establezcamos el reino de Dios. Y establecer el reino de Dios no habla solamente de afuera, de los perdidos. Empieza por nosotros, empieza en nuestra propia vida. El reino de Dios debe entrar en mi vida leudando o permeando todas las áreas de mi ser, mi familia, mi matrimonio, y que después pueda correr a todas las demás cosas. Entonces, para cumplir, como yo dije anoche, hermano, para cumplir con nuestro destino, para llegar y cumplir a nuestro propósito, nosotros debemos de transitar la ruta. Ya conocemos el destino al cual queremos ir, ahora debemos de andar la ruta. Ahora debemos de caminar y de poner por obra los pasos que el Señor nos ha dado para cumplir este propósito. Son 9 pasos principalmente, decía yo anoche. Vamos a hacer un breve repaso. Estos 9 pasos, hermanos, permitirán o harán que alcancemos a otros para Cristo. Nos permitirán retener el fruto, nos permitirán crecer numéricamente como iglesia, nos permitirán crecer y capacitarlos, a nosotros y a ellos, para la obra del ministerio, nos permitirán expandir y establecer el reino de Dios. Nosotros vamos a obtener estas cosas, nosotros vamos a obtener el cumplimiento de nuestro propósito
si observamos estos 9 pasos o estas 9 cosas que el Señor nos ha enseñado que debemos de hacer. Y los 9 pasos son, por favor, léalos conmigo, los 9 pasos. El primero es infraestructura, el segundo es pertenencia, el tercero es afectar su sistema de creencia, el cuarto, guiarlos a salvación y al bautismo, 5, liberación, 6, discipulado básico, 7, servicio, 8, capacitación y perfeccionamiento, y número 9, envío. Ayer hablamos de la importancia de la infraestructura y hablamos, hermano, de qué importante es para el crecimiento de nuestra iglesia. Cuánta relevancia tiene la importancia de nuestra infraestructura como iglesia. Y hermano, aunque por supuesto este lugar no es propio, pero creo yo que estamos avanzando, creo yo que conforme va pasando el tiempo, cada vez más estamos obteniendo una mejor infraestructura, una localidad cada vez más funcional, cómoda. Yo no sé si sea bonita o no, eso lo decidirá usted, a mí me gusta, pero cada vez más vamos mejorando. Y hablando de los años por venir, proyectándonos a futuro, hermano, nuestra visión y nuestro deseo, si el Señor así lo permite, es que el próximo paso, hermano, nosotros brinquemos a algo propio. Esa es nuestra visión, ese es nuestro deseo. De hecho, si usted lo recuerda, lo hemos hablado, el Señor lo ha prometido, el Señor lo ha dicho. Entonces vamos en pos de ello. Vamos a caminar en pos de obtener una infraestructura digna, unas acomodaciones hermosas para la casa del Señor. Ya hablamos de qué importante es la infraestructura en la iglesia. También, hermanos, el segundo paso que conforma esta estructura de crecimiento es la pertenencia. ¿Qué es la pertenencia? Es desarrollar en las personas un sentido de pertenencia al grupo, ser parte del cuerpo, ser parte del clan, lograr que se sientan parte de la familia. Anoche estuve diciendo de la necesidad innata que hay en todo ser humano de sentirse parte de algo. Yo tengo muchas cosas aquí y realmente no quiero irme tanto por las ramas, porque hace 1 año y medio, 1 año que hablamos de esto, yo expuse con amplitud todo esto, pero los sociólogos dicen que esta necesidad, ¿qué necesidad? La que acabo de mencionar, la necesidad que tenemos todos los seres humanos de sentirnos parte de un grupo. Dios no nos creó como lobos solitarios. Hay animales que viven en manada y hay otros cuantos, muy pocos, que desarrollan toda su vida en soledad. El hombre no es una criatura solitaria. Por esa razón Dios le dijo a Adán, no es bueno que esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Los sociólogos dicen que por esta necesidad que nosotros tenemos de no estar solos, de sentirnos parte de un cuerpo, es que se establecen las modas. Porque dicen ellos que las modas nacen del hecho de que nadie quiere ser diferente. Entonces se utilizan a aquellas personas que son top, que tienen influencia, que tienen fama para establecer las modas. Las grandes élites, los poderosos del mundo manejan los hilos del mundo de esta manera. Toman a los cantantes, toman a las mujeres hermosas, toman a los actores, a las actrices y les dicen a partir de ahora vas a usar este tipo de ropa, a partir de ahora vamos a poner de moda esto. Y cuando las masas ven lo que los privilegiados están usando, todos comienzan a usar eso porque nadie quiere ser diferente.
No es un sentido cómodo sentirse aislado, porque todos tenemos la necesidad de pertenecer a un grupo. Anoche yo hablé en amplitud, no lo voy a repetir, solo estamos dando un pequeño repaso. Yo hablé de que si todas las personas que nos visitan no se sienten parte de nuestra iglesia, no se sienten bienvenidos en nuestra casa, no se van a quedar. Necesitamos mejorar mucho, hermano, en incluir a las visitas que vienen a esta casa. Necesitamos mejorar mucho en hacer sentir bienvenidos, en hacerlos sentir cómodos entre nosotros a todas esas familias y a todas esas personas que nos visitan, en todas las edades, llámese viejos, llámese adultos, jóvenes, adolescentes, niños. Todos necesitamos mejorar en la forma en cómo recibimos a aquellos que nos visitan por primera, segunda, tercera vez, aquellos que no son miembros activos de esta iglesia. ¿Por qué? Porque antes de que tengan comunión con Dios, primero deberán de tener comunión con nosotros. Antes de que usted los vea aquí postrados ante el Señor, derramados ante el Señor, necesitarán primero tener comunión con nosotros para poder sentirse parte de esta casa y de esta familia. Y no voy a ampliar más porque ya dije mucho anoche acerca de esto. Si nosotros logramos tener comunión con ellos, si nosotros logramos que ellos se hagan sentir pertenecientes a nuestro grupo, a nuestra familia, se van a quedar. Si nosotros logramos tener y hacer distintas actividades de comunión, solo así vamos a poder afectar su sistema de creencias. Yo decía anoche, no puedes afectar a una persona con la cual no pasas tiempo. Necesitas pasar tiempo para poder afectar, para poder leudar. Nosotros somos la semilla del reino de Dios. Nosotros en su boca, en su corazón, usted tiene la levadura del reino. Y la Biblia dice que el reino de Dios es como una medida de levadura que una mujer escondió en un cuerpo de masa hasta que todo fue leudado. En esa comunión con ellos, en esa comunión con los nuevos, con las visitas, con las familias, jóvenes, adolescentes, adultos que vengan a esta casa, en esa comunión los vamos a leudar. No con tus ideas, no con mis ideas, los vamos a leudar con las verdades de la palabra de Dios. Los vamos a leudar con las verdades del reino de Dios. Los vamos a leudar con el mensaje del evangelio de Dios. Y poco a poco vamos a ir afectando para bien su sistema de creencias. De manera que los vamos a ir encauzando. De manera que los vamos a ir guiando para que cada vez más su sistema de creencias se vaya renovando, se vaya mejorando. Las mentiras que el diablo ha sembrado en la mente y en el corazón vayan cayendo una a una y puedan ir abriendo sus ojos a las verdades del evangelio del reino de Dios. Afectar su sistema de creencias. Nadie entregará su vida a Jesucristo a menos que no esté completamente convencido que Jesucristo es quien es. ¿Me entiende? Mientras una persona no esté completamente convencida de que Jesucristo es todo lo que es, no rendirá su vida a Jesucristo. Por lo tanto, hermano, no es suficiente traerlo una vez a la iglesia. Por lo tanto, no es suficiente invitarlo a la iglesia. Es necesario afectarlo. Es necesario leudarlo con el mensaje del reino de Dios. En el cuarto paso, si nosotros afectamos su creencia, tarde o temprano debemos de guiarlos a la salvación. Que puedan nacer verdaderamente de nuevo y motivarlos al paso del bautismo. Necesitamos guiar a todas esas personas que vienen aquí
a que puedan nacer verdaderamente de nuevo, a que puedan entregar su vida a Jesucristo. Insisto, esto será el resultado, la consecuencia de que ya sus creencias son las correctas, son las verdaderas, son las de la palabra de Dios. Cuando ese corazón esté listo, cuando el corazón de esa familia, de ese hombre, de esa mujer, quien quiera que usted esté discipulando o evangelizando, cuando ese corazón esté listo, es necesario que nosotros aprendamos a guiarlos a la salvación. Bueno, Julano, amigo, mengano, si tú verdaderamente has reconocido y crees que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, pues entonces tienes que responder a esta verdad que has aprendido. Tienes que entregar tu vida a Él. Necesitamos empujarlos, necesitamos guiarlos para que ellos entreguen su vida a Jesucristo y puedan experimentar el milagro del nuevo nacimiento. Habiendo sido salvos, por supuesto, el siguiente paso es que debemos de guiarlos al bautismo. ¿Por qué, hermano? Porque el bautismo es el compromiso con el Señor. Porque el bautismo es una persona que dice: yo muero y yo vivo ahora para Jesucristo. Yo creo tanto en el Señor, le he recibido tanto que estoy dispuesto a dejar la vida antigua y a morir a esa vieja vida para vivir una nueva vida en Jesucristo. Debemos motivarlos o llevarlos a la salvación y a que den el paso del bautismo. Y si no me equivoco, ahí nos quedamos anoche. Entonces, una vez de que las personas hayan sido salvas y hayan sido bautizadas, el siguiente paso es la liberación, o por lo menos así debería de ser. Después de que una persona ha nacido de nuevo, tiene que pasar por liberación. Que sean liberados. Todo cristiano nuevo y viejo necesita pasar por esta administración. Aquí las ataduras y las cadenas de la vieja vida son cortadas por el poder del Espíritu Santo y la autoridad de Jesucristo. ¿Por qué no discipulado y después liberación? ¿Por qué primero liberación? ¿Por qué inmediatamente después de la conversión? ¿Por qué inmediatamente después de la salvación el paso siguiente debe de ser la liberación? Porque esa persona necesita experimentar la nueva vida en Cristo. Y si no es liberada, y si esos espíritus inmundos no son echados fuera, y si esas cadenas y si esas ataduras no son cortadas, no importa cuánto lo disipules, todo va a quedar aquí. Todo va a quedar en conocimiento mental, todo va a quedar en letra, en argumentos, porque por cuanto el espíritu está atado por los pecados de la vieja vida, por los hábitos de la vieja vida, por las puertas abiertas a Satanás de los pecados pasados, no importa que ya sea cristiano, esa persona sigue siendo esclava de sus hábitos anteriores. Y muchos de ustedes y muchos de nosotros que tal vez no tuvimos una formación correcta, ustedes experimentaron esto. Ustedes experimentaron que sus primeros años de cristiano eran muy difíciles y se sentían hipócritas y se sentían falsos y mentirosos porque sabían que amaban a Dios, sabían que habían nacido de nuevo, pero una vez más volvían a caer y otra vez volvían a caer y otra vez volvían a caer. Y ustedes decían: ¿cuándo voy a poder dejar este pecado? ¿Cuándo voy a poder dejar esta práctica? ¿Me convertí verdaderamente? ¿Soy hijo de Dios? La respuesta es que no habían pasado por liberación. Porque en la salvación, en el nuevo nacimiento, tu espíritu nace de nuevo y solo tu espíritu. Es cierto, la Biblia dice: nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron, pero todas las cosas del espíritu. Las ataduras en el alma
las ataduras en el cuerpo tienen que ser cortadas. Por eso, después de la salvación, después de la conversión y el bautismo de una persona, el siguiente paso debe de ser la liberación. Cuando una persona nace de nuevo y cuando una persona pasa por liberación, esa persona no va a tener problemas para experimentar una vida diferente. Yo estoy seguro que usted ha conocido muchos cristianos que la razón que los ha hecho volverse atrás es de fraude, no es la palabra, perder la esperanza, decepción exactamente. Porque no veían un cambio verdadero en su vida, porque no veían un cambio radical en su vida. Cuando una persona viene a liberación, todas las cadenas de la vieja vida, todos los espíritus inmundos de la vieja vida son cortados, las ataduras son cortadas, las murallas son derribadas por el poder del Espíritu Santo y por la autoridad de Jesucristo. Por eso es vital que en medio de nuestra iglesia haya un equipo de liberación, haya un grupo de personas que estén listas, que estén preparadas para ejercer este ministerio. Por supuesto, esto no se le puede obligar a nadie, pero sí nosotros motivamos a todos, absolutamente a todos. Yo, con todo respeto, y usted podrá sentirse mal o no, pero si usted no quiere pasar por liberación, una razón debe tener. Así de sencillo, una razón debe tener. Entonces, no habrá libertad total, verdadera, completa, hasta que esta ministración no sea impartida. La liberación es el pan de los hijos. La liberación es el derecho de los hijos. Sabemos nosotros que la Biblia lo dice. Jesucristo, cuando aquella mujer extranjera le pedía liberación, le dijo: esto que tú pides es el pan, es el derecho de los hijos. No te toca a ti como extranjera, no te toca a ti como gentil. Tú no eres hija de Dios. La liberación es un privilegio único y exclusivo de los hijos de Dios. Pero nosotros tenemos que guiar al pueblo de Dios y sobre todo a los recién convertidos para que sean pasados por esta ministración. Y por supuesto, hermano, nosotros tenemos un equipo en esta iglesia que trabajamos en esto y hemos visto la gloria del Señor. Después de pasar por la liberación, que es el paso, ¿qué? 5, viene el siguiente paso, que es el paso del discipulado básico. Llevarlos a cursar el discipulado. La afirmación y el establecimiento de los cristianos nuevos y no nuevos viene en base al discipulado, al conocimiento de las verdades fundamentales y bases de nuestra fe y del caminar cristiano. Después de que las personas han nacido de nuevo, después de que las personas se han bautizado, han pasado por liberación, inmediatamente el siguiente paso debe de ser pasar por el discipulado básico. Ustedes saben, hermanos, nosotros como iglesia tenemos un manual de discipulado básico, que es un manual que yo no sé si usted considere mal que yo lo mencione o no, pero es así. Es un manual que es producto de mucha oración, porque así es producto de mucha oración. Y es producto de mucha búsqueda de Dios, porque orábamos pidiéndole al Señor que Él nos revelara, trajera a nuestra mente, a nuestro corazón, aquellas cosas que necesita el recién convertido. Aquellas cosas que necesita aquel que acaba de nacer de nuevo, aquel que necesita afirmar su vida en Jesucristo. En el discipulado básico, los nuevos creyentes van a ser establecidos. El discipulado establece, el discipulado afirma, el discipulado quita
la neblina de los razonamientos, de los argumentos humanistas, diabólicos, satánicos, de falsas religiones. El discipulado trae luz acerca de la doctrina firme, verdadera de la palabra del Señor. El discipulado disipa las dudas. El discipulado es una manera de establecer a los creyentes en Jesucristo. Si usted no ha pasado por discipulado, usted debe de pasar. Y si usted no ha pasado bien por discipulado, usted debe de pasar. Porque si usted pasó, pero pasó como de noche, a la mitad, algunas sí, otras no, venía una y fallaba dos, venía dos y fallaba cuatro, usted no ha sido discipulado. Y yo lo puedo ver, hermano. A veces estoy predicando y digo, ¿y qué dice la Biblia? ¿Porque qué? Y no lo saben, hermano, no leen Biblia, las cosas más sencillas de la palabra, hechos históricos, historias de la Biblia. ¿Quién hizo esto? ¿Quién fue el padre de Julano, de Mengano? Hay mucha ignorancia en el pueblo del Señor. Hay mucho desconocimiento en el pueblo del Señor. Aún en eso nosotros debemos de trabajar. Puede que usted ya sea un cristiano de años. Puede que usted diga, yo no soy un cristiano nuevo, yo tengo muchos años. Bueno, si no lo ha hecho, usted necesita pasar por el discipulado. Y como acabo de decir al principio de este tema, no es suficiente oír y entender. Es necesario meter dentro del sistema. Es necesario memorizar, aprender, que todos esos conocimientos no simplemente queden ahí, sino que se hagan parte de nuestra vida y de nuestro ser. Ahora, yo quiero tomar unos minutos para hablar acerca de la efectividad de los maestros. Específicamente hay un curso de discipulado básico al que todo creyente, principalmente los nuevos, pero también los que no han pasado, deben de pasar. Pero todo lo que nosotros hacemos que tiene que ver con enseñanza, la escuela dominical, todo eso es discipular. Porque la dominical se basa en un 100% en enseñanza. Y enseñanza es afirmación. Enseñanza es establecimiento de la fe y de los nuevos creyentes. Por eso, permítame que yo me vaya a estas ramas del tema, pero es que estamos buscando crecer. El punto, y por eso estamos estudiando nuestra estructura para el crecimiento. Entonces, es necesario que los discipuladores, que los maestros sean efectivos. No es suficiente hablar por hablar. No es suficiente consumir los 45 minutos que tienes el micrófono en tu mano. Tienes que traer algo para dar. Y no es suficiente que tú traigas algo para dar. Tienes que preocuparte, ocuparte, orar, romper el cielo para que lo que tú traes sea recibido por tus alumnos. Porque hay alumnos con el corazón preparado, hay alumnos que vienen con sed, con hambre, pero hay alumnos donde hay que picar piedra y picar piedra y picar piedra. Y yo lo he dicho antes, habrá algunos que digan, ¿por qué el pastor da tantas vueltas en algunas cosas que son sencillas? Bueno, para ti lo son sencillas, pero para tal vez el hermano que está a tu lado no. Tal vez el hermano que está a tu lado no tiene la misma retentiva que tú, no tiene la misma capacidad que tú. Y el maestro debe de asegurarse que su mensaje sea captado por todos sus discípulos. Debe de asegurarse que la joya que se trae sea recibida por todas las personas. Necesitamos efectividad. En todo lo que hagamos necesitamos, mis hermanos, ser efectivos. Una enseñanza clara, una enseñanza, hermano, efectiva va a romper los argumentos demoníacos en la mente.
un maestro preparado, ocupado, hermano, en su clase, quien ha tejido, hermano, su clase bien, es poderoso el efecto que se tiene en el corazón de las personas. Necesitamos discipular a aquellos que vienen a nuestra iglesia, a aquellos nuevos convertidos. Un cristiano discipulado no se va a apartar de Cristo. Un cristiano discipulado no lo va a derribar la primer tormenta que venga. ¿Por qué tenemos gente en esta iglesia y en todas las iglesias que se van por la tontería más mínima? Que porque no me avisaron que se canceló, que porque no me dijeron, que porque no me tomaron en cuenta, que porque ya pusieron 2 veces a Julanito y a mí no, que porque no me saludaron, que qué sé yo. ¿Por qué hay cristianos, hermano, que se van de las iglesias por la tontería más mínima? Porque no están afirmados, porque no están discipulados, porque el discipulado establece, el discipulado afirma para que una persona, un cristiano, ya no sea niño fluctuante, dice la palabra, llevado de aquí y de allá por cualquier viento de doctrina. Un cristiano que no tiene discipulado, que no ha sido afirmado, hoy cree una cosa, mañana cree otra, hoy le hablan de otra cosa y se va para acá, va y viene, va y viene. La Biblia les llama niños fluctuantes, niños variables que cambian en todo tiempo, que cambian en todo momento. Cuando una persona está simbrada, está sembrada, no se va a ir del evangelio ni se va a apartar de Cristo tan fácilmente. Necesitamos efectividad para discipular a las personas que vienen a Jesucristo. Creo yo que en eso también hemos fallado, porque hemos tenido gente que ha permanecido más de semanas. Hemos tenido gente, hermano, que ha permanecido en nuestra iglesia inclusive por meses. Pero aún después de meses, 6 meses, 8 meses, 1 año, terminan yéndose. Por la infantilidad que usted quiera. Pero eso es reflejo de que no los discipulamos. Eso es reflejo de que como iglesia no hicimos nuestro trabajo y no afirmamos en esa persona las verdades del evangelio de Dios. El siguiente paso, que es el paso número ¿qué? 6. El primero es infraestructura, el segundo pertenencia, el tercero afectar su sistema de creencia, cuarto guiarlos a la salvación y al bautismo, el 5 liberación, el 6 discipulado básico, el 7, el paso número 7 es el servicio. El servicio. Mire cómo, hermano, no es simplemente presentarle el mensaje de salvación a una persona. Pareciera simple, pero no es así. Hay un gran recorrido que hemos hablado desde anoche y que empieza aún desde las instalaciones, el granero, porque tenemos que tener un lugar a donde vamos a traer ese trigo que estamos buscando o que estamos cosechando. El paso número 7, después de que los hemos seducido con nuestra infraestructura, después de que los hemos hecho sentirse parte de nuestra familia, después de que hemos afectado para bien sus creencias, con las creencias del evangelio, después de que por fin han nacido de nuevo, los hemos llevado a la salvación, han sido liberados, las ataduras del pecado han sido cortadas, han sido discipulados, el siguiente paso es el servicio. Todas esas personas deben de comenzar a servir. Llevarlos al servicio a Dios en la iglesia local. El servicio del creyente es doblemente beneficioso.
Primero, porque el reino de Dios es beneficiado. Y segundo, porque todo cristiano encuentra satisfacción, plenitud, utilidad y propósito al ejercer sus dones y sus talentos. ¿Por qué es importante servir? Porque usted tiene que hacer algo para la obra de Dios, hermano. Porque usted no solo está llamado, como dicen los hermanos de Centroamérica, como el asadón, solo para adentro. No, usted no solo está llamado para recibir, usted está llamado para dar. Dios quiere que usted sea productivo. Dios quiere que usted lleve fruto. Y dicho sea de paso, la Biblia dice mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que vosotros vayáis y llevéis mucho fruto, mucho fruto. Entonces, no solo estamos llamados a recibir, estamos llamados a dar, estamos llamados a servir. En el servicio hay dos cosas maravillosas que pasan. Número uno, el propósito de Dios se cumple. El reino de Dios es beneficiado. La iglesia es beneficiada. Pero número dos, el que sirve es beneficiado también. Porque no hay nada más satisfactorio que ejercer, poner en obra tu don. Una persona que desarrolla, una persona que ejerce, una persona que practica su don, encuentra satisfacción. No se va a ir de la iglesia una persona que se siente útil, una persona que sirve se siente completa, una persona que sirve se siente satisfecha. Voltee con su hermano que está al lado y dígale, ¿are you satisfecho? ¿Qué tan satisfecho se siente usted, hermano? ¿Qué tan satisfecho se siente usted? Necesitamos servir al Señor. ¿Cómo servimos al Señor? Como usted pueda. Hay dos maneras de servir al Señor, hermano. Todos nosotros tenemos dos tipos de dones. Yo hablé esto en la ocasión anterior. Están los dones naturales. Cuando digo naturales me refiero a aquellos dones que nosotros traemos de nacimiento. Nacimos con ellos. Venimos con ellos. Esos son los dones naturales. Hablo de las capacidades, de las facilidades para hacer algo, de que otros no pueden, tú sí. Y están, por supuesto, los dones espirituales, que son los 9 dones del Espíritu Santo que usted ya los conoce. Fe, profecía, discernimiento de espíritus, don de lenguas, interpretación de lengua, palabra de profecía, palabra de ciencia, etcétera. Esos 9 dones. Estos 9 son dados por el Espíritu Santo como Él quiere. A unos da una cosa, a otros da otra. Y estos son dones que son para la iglesia y para el desarrollo de nuestro ministerio. Pero si usted dice, bueno, es que yo no tengo ningún don, bueno, sí lo tiene. O si no lo tiene es porque no lo ha buscado como debería. Pero sí tiene dones naturales. Sí tiene dones con los cuales usted nació. Y en la iglesia y en el reino de Dios, todo, absolutamente todo es necesario. Alguien dijo por ahí, un predicador dijo que la iglesia es la empresa más compleja que existe. Y yo estoy de acuerdo. Yo estoy completamente de acuerdo. Porque toda compañía se enfoca a un ramo y un solo ramo. El que va a vender artículos para landscaping tiene que conocer la tierra, los granos, pero ahí está. Pero en la iglesia tú tienes que saber de todo, desde pintar hasta un poquito de psicología para sanar el corazón de las ovejitas, hasta ser repostero, chef, eléctrico, payaso un poquito, contador, secretario. Hermano, no hay nada más
complejo. No hay nada más complejo que la obra de Dios. En la iglesia se necesitan todo. Se necesitan administradores. En la iglesia se necesitan maestros. En la iglesia se necesitan animadores. En la iglesia se necesitan músicos. En la iglesia se necesitan servicios, electricistas, carpinteros, pintores, chirroqueros. En la iglesia se necesita ingenieros. En la iglesia se necesita doctores. En la iglesia se necesita todo, absolutamente todo. Cualquier don, cualquier capacidad natural o don del Espíritu debe de ser puesta al servicio de la obra del Señor. Todos deben de servir. Creyentes nuevos y creyentes viejos, todos absolutamente deben de servir. Ahora, muchos de estos servicios, hermano, serán por supuesto dentro de las 4 paredes de la iglesia y dentro de la iglesia. Pero otros no necesariamente serán dentro de la iglesia. Será afuera que algunas personas trabajarán. Por ejemplo, el trabajo de algunos será organizando eventos. Por ejemplo, el trabajo de algunos será, hermano, organizando las fiestas de la iglesia. Por ejemplo, el trabajo de algunos será viendo los asuntos legales de la iglesia. Hermano, oren por un traductor, hermano. Órenme por un traductor. Por un traductor que nos ayude, que nos pueda leer documentos, contratos, papeles, que pueda hablar, que pueda dar la cara por la iglesia fluidamente, porque a nosotros se nos gasta el inglés, hermano. Después de 2 palabritas ya no sabemos para dónde agarrar y entonces tenemos que decirle a la persona, ok, pues bye. Y pues ya no tenemos más a dónde ir, hermano. Oren que Dios levante, oren que Dios levante gente, pero gente por nosotros, no contra nosotros, por nosotros, que vele por los intereses del reino, de la iglesia, que busque el bienestar de esta iglesia, de esta casa, que pueda pelearse con las compañías, con las oficinas de gobierno, con los bancos. ¿Por qué me cobras este cargo? Pero explícame por qué, de dónde viene, de dónde sale. Oren, hermanos, por Dios santo, oren. Que Dios levante servidores, gente capaz, gente que pueda servir en todas las áreas de la iglesia. Porque todas las áreas de la iglesia son necesarias. Ahora, ya hablé del secreto de servir. Cuando tú ejerces tu don, encuentras satisfacción. Cuando tú desarrollas tu talento, tu capacidad, encuentras complemento en el servir en el reino de Dios. Sin embargo, mis queridos hermanos, el reino de Dios, porque estamos hablando del servicio, el reino de Dios, gran parte es dentro de la iglesia, pero el reino de Dios toca todo. Yo les he hablado en ocasiones anteriores que hay 7 montes sobre los cuales se gobierna el mundo, no la tierra. Usted recordará que yo le he enseñado esto. Cuando la Biblia, nosotros debemos de aprender el lenguaje del Espíritu Santo en la Biblia. La Biblia tiene un lenguaje. Cuando la Biblia habla de tierra, se refiere al planeta, la cosa física. Del Señor es la tierra y su plenitud. Cuando la Biblia habla del mundo, se refiere al sistema. Al sistema. El mundo entero está bajo el maligno. El mundo se gobierna desde 7 montes, que son los 7 tronos, las 7 esferas de influencia, de gobierno que hacen funcionar todo el engranaje de este mundo. Y el reino de Dios tiene que tocar esos 7 montes, y uno es el monte de la salud o la medicina, otro es el monte de la educación, el de la religión, el de las artes, y ya hemos hablado de eso, no voy a regresar a eso. Entonces, el reino de Dios tiene que tocar la educación, el reino de Dios tiene que tocar las artes.
Algunos de ustedes, hermanos, su trabajo, su ministerio será dentro de la iglesia. Si no es dentro de esta iglesia, si no es dentro de las cuatro paredes, pero será relacionado con la iglesia, con asuntos de lo religioso. Pero otros muchos de ustedes tendrán llamados afuera, llamados a afectar en el mundo de la medicina. Muchos tendrán llamados a ser doctores que muestren la gloria de Dios allá con sus colegas doctores. Muchos serán llamados al área de las artes, que desarrollen su arte, que desarrollen su talento y que puedan alcanzar a otros músicos para Cristo, a otras actrices, a otros cantantes, etc. El reino de Dios toca o debe de tocar todo. Muchos, aunque ejercerán su llamado, su ministerio afuera, pero seguirán siempre dentro de la iglesia, porque la iglesia será esa casa, la iglesia será ese lugar en donde tú vienes a fortalecerte, en donde tú vienes a recargar las baterías, en donde tú vienes a tener comunión con Dios para poder ir allá afuera y afectar a los demás. Todos deben servir. No todos son llamados a ser predicadores. No todos tienen la misma facilidad de palabras, pero todos deben servir. Tal vez lo tuyo no son las palabras, pero sí el servicio. Tal vez lo tuyo no es el servicio, pero sí la tecnología. Tal vez lo tuyo no es la tecnología, pero sí la cocina. Tal vez lo tuyo no es la cocina, pero sí las artes, la decoración. Todo es necesario en la iglesia del Señor. Todos deben de servir. Absolutamente todos deben de servir. Ahora, por esa razón, hermano, es necesario que cada vez más nosotros en lo personal oremos para poder detectar nuestro don, para poder detectar las facilidades que Dios nos ha entregado. Y yo quiero decirles, hermano, que yo puedo ver en algunos de ustedes ciertos dones naturales y ciertos dones espirituales también. Y como no quiero que nadie se sienta mal, no quiero mencionar más cosas, pero yo lo puedo ver. Y es necesario que si tú no conoces tu posición, tú puedas orar y decir: Señor, ¿qué facilidades me has dado tú? ¿Qué talentos me has dado tú? ¿Qué gracias me has dado tú con las que yo te puedo servir? Con las que yo puedo colaborar y contribuir en tu reino. ¿Qué puedo, Señor, yo hacer por ti? Hablando de dones naturales, no de dones del Espíritu. Hablando de estos dones, yo les he dado unas pautas antes y se las puedo repetir. Una evidencia de que tienes un don nato, natural para algo, es aquello que te hace sentir bien cuando lo haces. Y no importa cuánto tiempo lo hagas, el tiempo no pasa para ti. Y puedes estar haciéndolo por horas y por horas y por horas y a ti te gusta y no te cansa y te sientes bien y te sientes satisfecho y todos los demás se aburren y tú no. Bueno, esa es una indicación de que tal vez tú tengas un don, una capacidad para algo en específico. Esto es una de las cosas que puedes usar para detectar tu don. Número 2, lo primero, que te sientas bien haciéndolo. Número 2, que seas bueno para hacerlo. Porque si tú dices, hermano, mi don es cantar, y para poderoso Dios, poderoso. Y si tú dices, hermano, que tu don es la cocina y quemas el agua caliente. O si tú dices, hermano, qué sé yo, que te sientas bien, que no pase el tiempo, que no pase las horas cuando lo haces. Y número 2, que seas bueno haciéndolo.
Que los demás te digan, los demás, no tu esposa, por Dios santo. No tu esposa, los demás. Los demás. Que puedas recibir el feedback de otras personas y que te digan, sí, eres bueno. De verdad que lo tuyo son las computadoras. De verdad que lo tuyo es la tecnología. De verdad que lo tuyo es la cocina. Tienes una mano. Yo admiro a esas personas. Yo no soy agricultor, hermano, la verdad nunca ha sido una de mis pasiones. Pero yo admiro cómo dicen que hay personas que tienen buena mano, ¿no? Que hay personas que todo lo que siembran pega. Y hay otras personas que aunque aman la jardinería, la naturaleza, siembran y no les pega, ¿no? Yo he escuchado eso. Dicen que hay personas que tienen muy buena mano para eso. Todas esas son, hermano, evidencias que te pueden ayudar a detectar tu don. Y por supuesto, los dones espirituales, pues por supuesto, esos son recibidos otorgados por el Espíritu Santo, y habrá evidencia de que lo tienes, y tendrá que venir una confirmación y una afirmación de las autoridades, un reconocimiento de que se diga, Julano tiene este don, Mengano tiene este don otorgado por el Señor. Muy bien. El siguiente paso, capacitación y perfeccionamiento. Leemos juntos, por favor. Darles la mejor medida de madurez y perfección posible. Darles también el equipamiento espiritual, conocimiento y desarrollo de sus dones para ejercer su ministerio y llamado en la vida. ¿Lo leemos otra vez, hermanos? Darles la mayor medida de madurez y perfección posible. Darles también el equipamiento espiritual, conocimiento y desarrollo de sus dones para ejercer su ministerio y llamado en la vida. Amén. ¿Por qué primero servicio? Oiga bien, ¿por qué primero servicio antes de capacitación y perfeccionamiento? Porque es necesario que es necesario que una persona comience a servir para que se sienta útil y productivo. No es cierto, hermano, que todos hemos escuchado que las personas cuando son ancianas, mientras más ancianas son, dicen que mientras más se mueven y hacen cosas y actividades y quehaceres, están bien físicamente de salud. Pero todos hemos oído que cuando un anciano deja de moverse, deja de realizar actividades, pareciera como que su cuerpo lo presintiera, y ahí o vienen las enfermedades o viene definitivamente la muerte. ¿Han oído eso? Bueno, en la vida del cristiano es exactamente lo mismo. Es necesario, hermano, primeramente el servicio para que esa persona encuentre propósito en su vida, para que esa persona se sienta útil, se sienta parte de algo. No es perfecta, no es un cristiano perfecto, no es un cristiano maduro, pero es necesario que en lo que puede y a la medida que puede, comience a ser productivo para el Señor. Entonces, el siguiente paso, el paso número 8, es la capacitación y el perfeccionamiento. ¿Qué es este paso? Este paso es el más largo de todos. Este paso es un paso que puede durar años y años. Este paso puede durar incluso décadas. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es darle a un cristiano la mayor medida de madurez y perfección posible. Es el proceso de desarrollo. Es el proceso de crecimiento espiritual. El desarrollo, aquí hablamos del desarrollo de sus dones naturales, sus dones espirituales y su ministerio, si esa persona tiene un ministerio. ¿Y qué va a hacer esto? Esto va a provocar gente sembrada. Esto va a provocar gente efectiva para el reino de Dios. Segunda de Corintios,
capítulo 3, versículo 6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Es necesaria la efectividad para que el reino de Dios pueda ser beneficiado. En este tiempo, hermano, es el estire y el afloje. Es cuando tus autoridades espirituales, como una piedra de oro, te van a comenzar a pulir. Sí, mi hermano, ya sabes profetizar, gloria a Dios, tienes ese don, pero tienes que aprender esto. Tienes que aprender cómo, cuándo. Tienes que aprender estas siguientes cosas, a controlarlo. ¿Entiende lo que le digo? Es una medida mayor. Cuando los cristianos ya tienen ministerio, cuando los cristianos ya tienen dones, cuando los cristianos ya pueden predicar, ya pueden enseñar, tienen cierta medida, pero hay que perfeccionar. Hay que quitar la escoria, quitar las impurezas para perfeccionar a ese cristiano, para potenciar sus dones, para desarrollar sus dones. Porque, hermano, todos siempre que recibimos un don, queremos, como juguete nuevo, queremos usarlo a cada rato. Entonces, el que habla en lengua, cada vez que agarra el micrófono, quiere hablar en lenguas. Y entonces el que profetiza, cada vez que agarra el micrófono, quiere profetizar. Y entonces el que canta, y para eso son, by the way, para eso son. El problema es caminar con el Espíritu. ¿Cuándo el Espíritu quiere eso? ¿Es eso la voluntad de Dios? ¿Es eso la voluntad del Señor? Hermano, caminar con Dios, Dios Espíritu Santo, es un arte. Es un arte completo. Porque se trata del seguimiento de una persona. Se trata de aprender a conocer sus intenciones, sus pensamientos. Por ejemplo, hay momentos en donde nosotros como adoradores buscamos, necesitamos que la presencia de Dios se mueva. Y buscamos esa presencia y nos gozamos cuando la presencia de Dios se derrama en el tiempo de adoración. Pero oiga lo que me ha pasado a mí. Hay momentos, y no digo que sea siempre, pero hay momentos en donde la gloria de Dios está en la adoración, la presencia de Dios está, el mover en la iglesia está metida adorando, y por alguna razón yo siento que el Señor quiere que pare. Y en mi corazón estoy diciendo: Señor, pero todo está lindo, todo está hermoso, aquí está tu mover, tu presencia. Hermano, es perfeccionar al vaso. Perfeccionar al vaso. Que no se mueva por sus emociones, por lo que siente, por lo que cree, sino que aprenda que su vida ministerial, el uso de sus dones, debe de ser en paralelo con la persona del Espíritu Santo y el propósito del Espíritu Santo. Desarrollo de los dones, perfección de los dones. ¿Sabe qué he entendido yo? Como en el ejemplo que le acabo de poner, cuando yo siento que el Espíritu Santo quiere que paremos, he entendido que la voluntad de Él era moverse en la palabra. Y Él sabía que ese tiempo iba a ser necesario. Pero hay otros momentos en donde no, en donde está la presencia y yo siento como que el Señor me dijera: síguele, síguele. Y entonces avanzamos y avanzamos, porque tal vez ese día el propósito del Espíritu Santo era moverse en la adoración y no en la palabra. Es aprender a caminar con Él. Es ejercer nuestro ministerio con madurez, con inteligencia, con desarrollo, con perfección. Ahora, esto va a provocar efectividad, como ya hemos hablado. De nada sirve un título si no somos capaces de alcanzar los resultados obtenidos. Hermano, título sin efectividad no sirve de nada. Yo he puesto un ejemplo antes que
creo yo que refleja muy bien lo que quiero enseñar. Usted lleva un vehículo que tiene rota la transmisión, lo lleva a un taller y usted busca un taller y ahí dice especialistas en transmisión. Ese es el título que tienen, ¿verdad? Taller de transmisiones. Y entonces usted lo lleva, hermano, y le dicen, ok, te cobro 24 horas para cambiarte tu transmisión. Y resulta que cuando usted va a recoger su vehículo, paga y resulta que el trabajo no fue exitoso porque la transmisión no sirve. Y usted viene con el mecánico y le dice, oye, te pagué para que me cambiaras la transmisión, pero esta transmisión no sirve. Bueno, no sirve, pero el mecánico le dice, no sirve, pero me costó mucho, señor. Trabajé muchísimo para ponérsela. ¿A usted le importaría eso? Claro que no. ¿Por qué? Porque usted paga por un resultado. Usted no paga, no importa cuánto usted haya trabajado. Usted paga por un resultado. Hermano, yo quiero decirle algo, no se moleste. Dios nos ha hecho ministros competentes. Todo lo que hagamos, nosotros debemos de buscar la efectividad. El que predica debe buscar dejar algo en el corazón del pueblo. No solo venir a gastar minutos o hablar tu corazón. ¿Sí? Y voy a soltar algo aquí que espero que nadie se ofenda. Pero analiza tus enseñanzas. Hay varios que solo vienen a hablar su corazón y no la palabra de Dios. Y no voy a hablar más. Analízate, analiza tus enseñanzas. Tus palabras no cambian a las personas. Tus palabras no edifican a las personas. Las palabras de Dios, las palabras de Dios son las que tienen el poder de transformar y de cambiar una persona. Tú cantas, necesitas ser efectivo. Tú enseñas, necesitas ser efectivo. Tú trabajas en la tecnología, en media, necesitas ser efectivo. Necesitamos efectividad. Yo he hablado antes, hermano, de por qué el mundo secular se burla de nosotros. El mundo secular se burla de lo que hace la iglesia, porque nuestra música es la peor, porque nuestras transmisiones son la peor, porque nuestras producciones son lo peor, porque todo lo que hacemos cuenta con mala calidad, porque estamos acostumbrados, hermano, a obtener voluntarios, y como son voluntarios, pues a esos hermanos no se les puede decir nada, tienes que tratarlos con pincitas y con amor, y entonces como hay que tratarlos con pincitas, pues hacen las baticiones que hacen y hacemos el ridículo delante del mundo, hacemos el ridículo delante de los inconversos y el reino de Dios es pisoteado, porque no se le puede llamar la atención a los servidores. Ustedes me conocen, yo soy un poco enérgico para esas cosas, pero es que yo he entendido, hermano, que el mundo nos está viendo. Y yo he entendido que una medida, tal vez no lo sea todo ni lo más importante, pero una medida de la efectividad que nosotros vamos a tener con el alcance de las personas es que también realicemos lo que realizamos. La excelencia en todo lo que nosotros hacemos. Necesitamos, hermano, capacitación y perfeccionamiento. Perfeccionar es pulir, es quitar las últimas imperfecciones, es trabajar en el carácter, no porque sean efectivos o sean orgullosos. El perfeccionamiento es semejante a un joven que ya es capaz de sostenerse por sí mismo, pero desconoce muchos de los principios de la vida. Así es un cristiano que tiene dones, que tiene ministerios. Es efectivo, pero eso no significa que lo sabe todo. Capacitación y perfeccionamiento. Paso número 9, que sería el envío. Es comisionarlos, enviarlos
y bendecirlos para que vayan y ejerzan el llamado supremo de Dios en sus vidas. Esto es importante. Léalo conmigo, por favor, hermanos. Es comisionarlos, enviarlos y bendecirlos para que vayan y ejerzan el llamado supremo de Dios en sus vidas. Amén. Cuando hablamos en el paso número, no sé cuál, en el paso del servicio, estaba hablando de un servicio local. Porque mientras tú sirves en la iglesia, tus dones, naturales o espirituales, van a ir siendo desarrollados y perfeccionados. Eventualmente vas a descubrir tu ministerio. Y oiga lo que voy a decir. Cuando hablo de ministerio, yo sé que todos piensan apóstol, pastor, evangelista, profeta, etcétera. Pero esos son ministerios eclesiásticos dentro de la iglesia. Para muchos de ustedes, insisto, algunos serán profetas, algunos serán pastores, algunos serán maestros, pero algunos no, hermanos. Algunos, el ministerio de ustedes será, por ejemplo, levantar un orfanato para los niños pobres. Pueda que el llamado supremo de la vida del hermano Melvin, pueda que el llamado de Dios, ese es su ministerio. El llamado de Dios sea tocar a los huérfanos, sea tocar a los pobres. Y entonces él va a trabajar en construir el edificio, conseguir los recursos, gente que cocine, instalaciones para los niños. Cuando los tengamos aquí en el orfanato, ¿qué les vamos a hacer? Les vamos a enseñar algo, les vamos a poner una escuela. Ese es el llamado de su vida. ¿Me entiende lo que le digo? Cuando hablo de ministerio, no hablo solamente de pastor, apóstol, profeta, evangelista. Algunos sí. Algunos lo serán, pero otros no. Para muchos de ustedes, el ministerio suyo es en los 7 montes. Es allá afuera. Es ir y ser luz de Jesucristo. Ser portadores del evangelio de Dios a las personas de afuera. Entonces, cuando hablamos del envío, hermano, estamos hablando de cuando una persona ha pasado el proceso. Cuando una persona ha sido desarrollada en la iglesia, ha sido pulida, ha ido caminando por cada paso de este engranaje y entonces ha llegado a la madurez o a cierta madurez, porque madurez plena y completa hasta que lleguemos a los pies de Jesucristo. Pero ha llegado a cierto nivel de madurez en donde por fin ya se le puede enviar. En donde por fin ya se le puede comisionar para que vaya y ejerza el ministerio de su vida. Por eso le puse ahí el llamado supremo de su vida. Que no hablo de darle clase a los niños. Que no hablo de hacer el café allá afuera. No. Hablo de a lo que Dios te llamó. Porque tú puedes realizar muchas cosas para la iglesia y gloria a Dios por ello. El punto es, ¿cuál es el llamado de tu vida? ¿Cuál es el ministerio de tu vida? ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es la misión que Dios ha puesto en tu vida? ¿Sabían ustedes, hermanos, que todos tenemos una misión? Todos tenemos un llamado de Dios. Y nuestro trabajo es identificarlo y comenzar a hacerlo. Comenzar a hacerlo. Cuando una persona está ya madura, entonces se le comisiona, se le bendice, se unge y se envía. Insisto, algunos hermanos será dentro de la iglesia, pero otros muchos no. Y que Dios quiera, hermano, que tengamos gente que afecte allá afuera. Y oiga lo que quiero decir, porque quiero hacer una aclaración. Como yo quiero hacerles entender que el reino de Dios tiene que tocar las áreas seculares de afuera, porque esa es la voluntad de Dios. Y pongo ejemplos de doctores y abogados y qué sé yo. Pero el reino de Dios no es solo para profesionistas. Hermano, si tú y yo que no tuvimos la oportunidad tal vez de terminar una universidad, el reino de Dios, tú puedes ser un emisario del reino de Dios. Si tú tienes una compañía de construcción, el propósito es que tú puedas impactar con tu compañía allá afuera.
El propósito es que tú puedas mostrar el reino de Dios con lo que haces. ¿Eres pintor? Que con tu compañía de pintura tú puedas brillar para Jesucristo. Tú puedas dar testimonio a tus clientes, pero también puedas ser testigo del poder de Dios. ¿Cómo pudieron hacer esto? ¿Por qué se ve tan hermoso? ¿Y cómo lo pudieron hacer en tan poco tiempo? Si nosotros, que otra compañía diga, si nosotros con el doble de hombres, con el doble de recursos, no pudimos hacerlo. Que vean que Dios está en ti. Que testifiques porque Dios se muestre con su poder a través de lo que haces. No hablo solo de profesionistas, hablo para usted y para mí, que somos personas normales, personas promedio. Hermano, tal vez tú nunca hayas ido a una universidad, pero que se pueda decir, yo no sé por qué, pero cuando esta mujer cocina, yo como la sopa, el pan, los tamales, yo siento la presencia de Dios. Yo no sé por qué, pero hay algo en esta mujer, hay algo en las prendas que esta mujer confecciona, en los diseños que hace. Son hermosos, son elegantes, pero a la vez no son blasfemos, no son vulgares, no son cochinos, así todo sexual, lindo. Que vean la gracia de Dios en ti. ¿Me sigue, hermano? Que vean la gracia de Dios en ti. Todos estamos llamados a llevar el reino de Dios. Si eres profesionista o no, eso no importa. Todos estamos llamados a cumplir el propósito supremo de nuestras vidas. Ahora, en base a esto, hermano, hay 3 tipos de envío que se pueden hacer. Número 1, los enviados. No sé si sean las palabras correctas, pero yo así les puse. Por los enviados yo me refiero a aquellos que salen de casa y no tendrán más relación con nosotros, sino que se irán a cumplir su llamado. Ningún padre quisiera que esto suceda, pero es así, pasa. Habrá algunos que tal vez se vayan de aquí, se vayan de la iglesia a ejercer el llamado que tienen y otros que creen que tienen y no tendrán nunca más relación con nosotros. Más que cuando nos veamos en la calle, hola pastor, me acuerdo, él fue mi pastor. Y nunca más tendrán relación con nosotros. Irán y servirán a Dios y gloria a Dios. Los otros, o el segundo tipo de envío, los cubiertos. A estos yo les llamo que son aquellos que cumplirán su llamado ministerial allá afuera en los 7 montes, pero que la iglesia seguirá siendo su base, seguirá siendo su casa, seguirá siendo su cuartel de apoyo y de edificación. Usted está mostrando el reino de Dios en la construcción, en la medicina, en las artes, pero usted sigue siendo parte de esta casa. Y es aquí donde usted viene y se llena de Dios, y se llena de la palabra, y se llena de la presencia del Señor, y usted recibe impartición. Aquí usted se nutre y va allá afuera a servir. Va allá afuera a promover el reino de Dios. Y están, hermanos, también los internos. Aquellos cuyo llamado ministerial será dentro del cuerpo. Están aquellos que llegarán un momento que serán enviados, porque reconocemos que Dios ha puesto sobre ellos ministerios, un profeta, un apóstol, un pastor, y serán enviados, pero serán cubiertos. ¿Qué significa? Que será el profeta Joshua. Andará por el mundo, andará por las naciones, predicando, hablando, pero su casa es esta, su cobertura es esta.
Y cuando Él descanse, Él vendrá aquí a sentarse, no a ministrar, sino que es hijo de esta casa y vendrá a recibir. Y aquí estará la cobertura, la iglesia, los padres espirituales que oran por Él, que oran por su bien. Habrán otros pastores. Aquí hemos tenido personas que Dios les ha prometido ministerios pastorales que saldrán y que ejercerán su sacerdocio, su ministerio. Otros serán maestros, otros serán apóstoles y serán cubiertos por esta casa. Estarán allá afuera, pero seguirán teniendo relación con la casa, seguirán estando bajo cobertura. Harán su ministerio, desarrollarán su ministerio, pero seguirán siendo cobertura de esta casa. Y hermano, los últimos, aquellos internos, aquellos que se van a quedar dentro de la casa. ¿Quiénes son estos? Los que reconocen que su llamado no solo es para este cuerpo que se va a convertir iglesia como Jesús. Porque iglesia como Jesús se va a cumplir la palabra en nosotros. Que vamos a ser ese árbol que crece y que extiende muchas ramas y que las aves del cielo vienen a morar sobre él. Van a salir ramas, van a salir ministerios, van a salir iglesias, van a salir profetas, van a salir cantantes, van a salir maestros de este ministerio. ¿Cuándo? Yo no sé, pero van a salir. Todo eso se va a dar, hermano. Todo eso va a venir. Todos esos son los que yo llamo bajo cobertura. Pero cuando hablo de los internos, me refiero a aquellos que reconocen que su llamado es dentro de la casa madre. Dios me ha llamado, yo siento carga por la tecnología de esta iglesia. Yo me voy a preparar, yo me voy a convertir en un ingeniero de sonido, de audio, voy a estudiar acerca de luces, yo me voy a convertir en el ingeniero que se va a quedar en esta casa. Yo voy a estudiar y me voy a preparar y me voy a convertir en la persona que va a trabajar en esta casa y que voy a preparar a otros. Yo me voy a convertir en el maestro de música de esta casa. Yo voy a ir al conservatorio, voy a ir a estudiar y mi trabajo va a ser ministrar en esta iglesia, pero estar desarrollando a otros, enseñar a otros la guitarra, el bajo, el piano, el canto, las técnicas vocales para cantar. Aquellos que se van a quedar en casa. Conforme este ministerio vaya creciendo, hermano, vamos a necesitar un ingeniero de luces, vamos a necesitar un ingeniero de sonido, vamos a necesitar, hermano, especialistas. No quiero tomar más tiempo, pero yo le he dicho que la razón por la cual las mega iglesias, las iglesias grandes, tienen esa facilidad para fluir y sus producciones son perfectas, sin errores, es porque ellos no tienen voluntarios. Hermanito, agárrate el sonido. No, tienen especialistas. Tal vez son de casa, dan su diezmo ahí, llegan ahí, pero no es el hermanito, no, es el ingeniero de sonido, César Junior Estrada. El ingeniero de luces, Jerry Díaz. Aleluya. ¿Me entiende lo que le digo? Habrá algunos que entenderán. Y por supuesto, hermano, claro, sabemos que conforme vayamos creciendo, esta iglesia va a tener la oportunidad de que todas estas personas que trabajen de tiempo completo vivan de aquí. Porque el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. Habrá algunos cuya carrera será la obra de Dios. A eso yo le llamo los internos. Pero estos son, hermanos, los envíos. Cuando una persona está lista, ¿sí? Y capacitada. Entonces, estos son los 9 pasos
que nosotros debemos de practicar y de poner por obra en esta iglesia, hermano, para que nuestro ministerio crezca.